Me da muchísimo gusto saludar, ya estamos de regreso aquí en Imagen Empresarial, y ahora sí, me da mucho gusto saludar a un buen amigo de este programa, Sergio Domínguez, CEO de Acast, aquí en México. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Hola Juan Carlos, bien, muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto saludarte aquí por videollamada y pues bueno, justo estaba hace unos momentos platicando del mundo del podcast y cómo desde ahí pues se ha podido tener información extra acerca de un caso importante, el de FTX, pero no solamente desde eso podemos encontrar en podcast, justo para la gente que está allá afuera, ahorita nos los vas a explicar un poco mejor nuevamente, porque pues yo te conozco, debe de haber gente que te conoce, pero hay otros que no. Entonces, Acast es una de las plataformas de podcast más grandes a nivel internacional y tienen un par de años de operar en nuestro país. Entonces, Sergio, ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido estos últimos años en México? ¿Cómo ha sido la evolución que has visto en el mercado? Y pues, ¿cómo les ha sentado este 2022? Perfecto, bueno, muchas gracias primero, antes que nada Juan Carlos por la invitación. Yo creo que fue, bueno, no creo, fue un año complicado en muchos aspectos, no solo en México, ni a nivel mundial. Sin embargo, para nosotros en EICAS vimos un año con un desarrollo bien importante. Como bien lo dices, estamos a punto de cumplir ya 3 años en el mercado mexicano, con resultados bien interesantes. A mí me gustaría primero platicarte de cómo ha crecido esta industria a nivel mundial y todas las cosas que han pasado en Acast, no sin antes tratar de platicarte rápidamente qué es lo que hacemos, ¿no? Como bien lo sabes y como lo platicamos desde hace tiempo, Acast es la empresa de podcast específicamente más grande del mundo. Hoy manejamos más de 88,000 títulos a nivel mundial. Eh, Generamos por ahí de los 400 millones de escuchas mensuales, más de 1 billón al trimestre, y trabajamos con más de 2,400 clientes ya a nivel mundial. Y México no es la excepción. El crecimiento que hemos tenido en México ha sido bien interesante, crecimiento de más de 2 dígitos en todos los aspectos. Pero fue un año también de mucho desarrollo tecnológico, que si quieres entramos un poco más adelante en detalle, ¿no? Quizás dentro de los insights más importantes que puedo compartir con la audiencia y contigo el día de hoy es este crecimiento comercial, pero también este proceso de expansión que aún en un año siendo tan complicado en Europa y en otros países económicamente, vemos el desarrollo y el crecimiento territorial de ACAST hacia España, hacia Singapur, hacia Holanda, hacia otros países que tienen ya tendencias más desarrolladas, poniendo el pie, como lo menciono, en Asia. Eh, con muchas alianzas, con muchos nuevos desarrollos que ya te platicaré en un momento más, ¿no? Estimado, justo quisiera entonces que nos cuentes. Uno piensa, 2022 fue un año, como dices, complicado. Lo fue para muchos sectores, ¿no? Ayer que hacía un recuento acerca de las cosas que sucedieron, pues nos enfrentamos todavía a la cola o a esta parte final del COVID-19 que parece no acabarse, ¿no? De esta pandemia. Tenemos problemas inflacionarios, las decisiones de los bancos centrales y todo eso son cuestiones económicas macro, ¿no? En muchas situaciones nos enfrentamos, como bien dices, a una invasión de Rusia a Ucrania. Pero son cuestiones macro que al final del día impactan al micro. Y quiero precisamente platicar contigo entonces, ¿ustedes sintieron este tipo de afectaciones? ¿En qué manera? ¿En la ganancia de usuarios? ¿En la manera de encontrar anunciantes para los podcasts? ¿Cuáles fueron las afectaciones y los problemas a los cuales se enfrentaron en Acast? Fueron muchos problemas. Como tú sabes, la operación es una operación europea. Somos una empresa sueca muy pegada al conflicto geográficamente y sin lugar a dudas los conflictos tanto bélicos como económicos tuvieron un impacto importante en la operación a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, creo que a nivel general la dirección de la empresa y los objetivos de la empresa se mantuvieron. Sí vimos una desaceleración económica en algunos trimestres a nivel global. México no se nota todavía, y yo espero que siga así con el entorno económico, pero sí, definitivamente hubo una afectación a nivel anunciantes. Yo no lo veo tanto a nivel escuchas. Sí vimos una disminución en el desarrollo de contenido en algunos países. Sin embargo, vuelvo a repetir, México quizás por la distancia geográfica, por el tamaño todavía de la industria, no sentimos tan fuerte ese conflicto. Ahora, como bien lo dices, pues, vivimos en un mundo en el que todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y con muchas afectaciones.
Yo tengo mis reservas todavía en algunos tiempos, específicamente por la parte económica. Sin embargo, no hay otro camino más que seguirla adelante y seguir impulsando los desarrollos tecnológicos. Al final, somos un medio que trabaja con entretenimiento, con educación, con consumo de contenido, y eso no se ve afectado, ¿no? Sin embargo, creo que sí esta palanca en otros países para la creación de nuevos contenidos y de contenidos más específicos pudo tener una afectación durante este año, ¿no? Completamente de acuerdo. Y ahora, justo mencionas entonces México y el tamaño del mercado. Creo que, y es una plática que tengo recurrentemente con Rodrigo y con otras personas, parece que el podcast siempre está ahí. La revolución del podcast ya va a venir. Y en este momento van a ver un boom. Y el día de mañana va a haber cada vez más personas que escuchen. Y al parecer, no es que no llegue, pero como que se ha ido pulverizando un poco en el tiempo. Yo me acuerdo que creo que fue 2012 cuando Apple, por ejemplo, ¿no? Puso disponible su aplicación de podcast para que todo el mundo la utilizáramos, ¿no? Y por medio de los teléfonos celulares y después en sus computadoras también y demás. Y como que desde ese momento, insisto, fue 2012, 2011, fue cuando empezamos a decir, ok, ahí vienen más, y ahí vienen más. Empezaron a llegar plataformas, ¿no? El boom que tiene uno de tus principales rivales como Spotify, ¿no? Y ahora ustedes que llegan a nuestro país, entonces, ¿cómo es que tú ves este desarrollo del boom o no tan boom, o más bien boom pulverizado de la industria del podcast en México? No, yo sí veo un crecimiento y sí lo notamos, o Ok. sea, sí hay cada vez más captación de audiencia y sobre todo la parte interesante en ese sentido es que la audiencia cada vez, o sea, tiene un proceso de adopción del medio muy rápido. Yo siempre lo platico donde me invitan a conversar sobre el canal y lo que vemos es que prácticamente uno de cada dos escuchas en México que descubre, que empieza a escuchar podcast, empezó a escuchar podcast antes de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno de cada cinco tiene menos de 2 años escuchando podcast. Y esto se da por un concepto de descubrimiento de contenido. Hay muchos esfuerzos en el mercado mexicano y latinoamericano por ayudar a desarrollar los contenidos. Y esto es una tendencia muy importante. Hoy se está hablando de casi 35%, poco más de 35% del total de los internautas en México ya escuchando podcast de manera regular en el país, ¿no? Esto te da por ahí de casi 40 millones de escuchas regulares de podcast. Vemos títulos que tienen 3, 4, 5 millones de escuchas mensuales. Esto es más grande que algunas estaciones de radio o medios locales en el país, ¿no? O sea, sí vemos este crecimiento. Sin embargo, y como te lo dije hace 3 años y lo sigo planteando, es aun cuando hay un desarrollo y un crecimiento muy importante en la base de consumidores y de contenido, y también se da un desarrollo muy importante por parte de la industria de los anunciantes, que empiezan ya a entender que la audiencia está migrando hacia estos nuevos canales o a este nuevo canal digital, que como bien lo dices, no es un canal nuevo, sin embargo es un canal con un descubrimiento muy importante a partir de los últimos años, ¿no? Sin embargo, sigue faltando mucho contenido. O sea, México, aun cuando México es uno de los países que más contenido desarrolla en español y en podcast a nivel mundial, y sobre todo liderando el área de América Latina, sin embargo, sigue faltando mucho contenido, ¿no? Y este contenido no lo van a hacer o no lo van a liderear, por ejemplo, los grandes publishers o los grandes medios. Este contenido, y es una tendencia que vemos a nivel mundial, es liderado por los independientes, por los usuarios como tú y como yo, que de repente tenemos una idea y nos sentamos y tomamos un micrófono y empezamos a desarrollar y hablar de temas que nos interesen. Ese es el verdadero desarrollo. Y ahí es donde creo que México todavía le hace falta, ¿no? Y mira, ya dentro de poquito me va a tocar un corte, pero me gustaría empezarte a plantear la pregunta, porque este dato que me acabas de dar, 40 millones de escuchas de podcast en México, es un dato que le da mucho peso a la industria. Entonces me gustaría plantear como siguiente pregunta y que vamos a tomar después del corte, es que creo que es relevante o es importante
darnos cuenta entonces cómo podemos impulsar esta generación de contenido. Porque yo he visto, y es más, nosotros lo vivimos aquí, cuando uno acaba su emisión de radio, lo sube a una plataforma y de esa plataforma se distribuye a otras y bueno, pues tienes una especie de podcast. Pero ese no es el podcast base, ¿no? Ese no es el contenido de base, sino que en muchas ocasiones, justo, hay gente que se sienta, arma un contenido, empieza a hablar de ello y ese es como el podcast se empezó, como el podcast se origina, ¿no? Entonces, este contenido diferenciado y demás, ¿cómo podemos promoverlo en México? Creo que tener tu insight es muy importante y obviamente platicar de esto que mencionabas al principio, que son una evolución tecnológica dentro de la plataforma y demás, va a ser muy relevante. Entonces, regresamos con más. Está con nosotros y le doy las gracias por haberse mantenido con nosotros durante el corte a Sergio Domínguez, CEO de Acast México. Sergio, ya te estaba planteando antes del corte la pregunta, ¿cómo podemos entonces promover que haya gente que decida ponerse frente a un micrófono y empezar a grabar su contenido? Yo creo que lo más importante es la confianza en cada uno, ¿no? Yo lo que siempre platico con los creadores es, tenemos que entender que hay dos procesos en este concepto, ¿no? El primero es tener algo importante que decir. Y esto importante no significa decir, tengo algo que el resto del mundo quiere escuchar. Significa que tengo algo que yo quiero decir, ¿no? Que puede ser tan variado como los temas que cada uno nos apasionan o que cada uno tenemos en la mente. Esto es la parte más importante, el querer hacer y el tener una estructura para poder plantearte el tipo de contenido que vas a hacer. Y la otra parte, que es uno de los soportes más importantes que hemos desarrollado en Acast durante este año, que se ha consolidado en el desarrollo de Acast este año, es proveer y buscar la parte tecnológica, es decir, tener las capacidades tecnológicas y las herramientas necesarias para hacerlo, más allá del hardware, ¿no? Del micrófono y del editor del sonido que algunos ocupan. Pero al final es esta voluntad de querer hablar y decir las cosas, ¿no? O sea, yo veo datos todos los días de cómo se está moviendo el consumo y el contenido en México y sí es cierto que estamos creciendo y sí es cierto que hay temas que son muy naturales, pero hablando de coyuntura, hablando de ciertos temas, sí notamos un desarrollo más pequeño o menos importante en la creación de este contenido. Entonces yo te diría, siendo realista, es querer hacerlo y después buscar, por ejemplo, en Acast, estas herramientas que te permitan hacerlo de manera sencilla y poderlo desarrollar y poder no tener una infraestructura detrás de ti para poder arrancar tus proyectos. Y la promoción, como lo sabemos, el ecosistema, y como pasa en muchos medios, el ecosistema es un ecosistema natural y autosustentable, ¿no? Es decir, la gente descubre contenido en las plataformas, la gente entra a Apple, entra a Spotify, entra a Amazon Music, y ahí es donde descubre estos contenidos, y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Es parte de lo que hacemos en el equipo de Acast para el desarrollo de los títulos, ¿no? Les ayudamos con educación, les damos tips, les damos crecimiento, hacemos networking y hacemos mucha promoción para que los títulos puedan ser descubiertos, ¿no? Y creo que es muy acertado lo que comentas, alguien que como tú que está constantemente metido o está envuelto en estos descubrimientos de podcast, gente que llega con ustedes, gente que empieza a ver cómo empieza a avanzar su contenido, que empieza a hacerse conocido, debe ser relevante y debe ser importante cómo es que ves evolucionando este tipo de personas y estos casos que se convierten en casos de éxito. Pero ahora, platícanos, ¿cuál es la actualidad de Acast en nuestro país? Comentabas que ha habido una revolución en cuestiones de tecnología, qué es lo que han hecho, cuáles son las inversiones que han hecho, si nos puedes platicar de ellas. Entonces, por favor, coméntanos. Claro que sí. Como te decía, este año lo dividimos principalmente en dos grandes estrategias. Lo que pasa a nivel local y los procesos educacionales y de integración que estamos llevando a cabo, no solo en México, sino en América Latina. Es decir, cómo ayudamos a consolidar este ecosistema que nació y que está ahí y que es medio infantil, medio pequeño, medio inmaduro todavía. Inmaduro es la palabra que estaba buscando, ¿no? Está en desarrollo. Y lo que, el desarrollo, exacto. Y lo que pasa en los otros países desarrollados. Para México empezamos muy activos este año todavía. Lanzamos, por ejemplo, el primer podcast educativo en español, ¿no? No había, aunque parezca increíble y aunque sabemos que el podcasting tiene más de 20 años de que nació en el mundo,
pues no había un podcast que te enseñara a hacer podcast en español, ¿no? Hay muchos esfuerzos en otros idiomas, pero no había uno en inglés, en español. Entonces arrancamos el año muy activos lanzando Anatomía del Podcast, un podcast educativo, un podcast para los podcasters que quieren hacer podcast, que quieren tomarse esto en serio. Y nos ha ido muy bien. La verdad es que es un gran título, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y después empezamos a enfocar los esfuerzos en eficiencias y en esta parte tecnológica que le permita dar a los creadores de contenido estas capacidades bien importantes de desarrollo. Y ahí empezamos a generar conceptos tanto de asociaciones como de inversiones, como de desarrollos tecnológicos muy importantes. Déjame plantearte, por ejemplo, las últimas cosas. En la parte de tecnología, para nuestros anunciantes, por ejemplo, acabamos de lanzar hace un par de semanas una plataforma de self-serve, es decir, ya puede la gente empezar a hacer, los anunciantes o los mismos podcasters, ya pueden realizar inversiones publicitarias de manera directa ellos mismos. Ya no tiene que pasar por el departamento comercial, sino ya como cualquier empresa tecnológica y de publicidad, ya puede hacer una compra directa sin tener que pasar por nosotros, ¿no? Hace algunos meses, hablando de inversiones, compramos Podchaser. Podchaser probablemente es una de las plataformas, o era una de las plataformas independientes más importantes para el descubrimiento de contenido y el análisis de data de estos contenidos. No tiene una cantidad brutal y es una plataforma muy desarrollada en Estados Unidos que empezamos a trasladar todo ese conocimiento y toda esa data de podcast a México. Podchaser es como el IMBD, lo que es IMBD para cine, Podchaser lo es para podcast, y es una plataforma bien interesante de data con la cual invertimos. También hablando de los anunciantes, empezamos desarrollamos estos dos conceptos, que es el targeting conversacional, es decir, históricamente la segmentación para anunciantes, para campañas de publicidad, se venía dando a nivel contextual o a nivel títulos, ¿no? Y esto lo seguimos haciendo, o a nivel audiencia. Sin embargo, creamos una nueva capa y después la dividimos en dos. Y esta capa tiene que ver principalmente con la conversación que se da en los podcasts. Entonces, ya no solo tienes que estar en un título, ya no solo tienes que estar en una categoría contextual basada en la categoría de lo que hablan los podcasts, sino ahora te puedes meter en las conversaciones específicas. Y esto lo hacemos a través de tecnología de inteligencia artificial, de análisis de texto, de análisis de sentimiento, y esto nos permite poner las conversaciones y las pautas publicitarias de nuestros anunciantes en las conversaciones específicas de cada uno de los títulos. Y quizás también algunas de las cosas que nos enfocamos mucho en este año es a desarrollar mucho más las relaciones con algunos de nuestros partners, ¿no? Arrancamos también desde el segundo trimestre del año una relación con Samsung para ser una de las plataformas más importantes de consumo de podcast en la misma, y nos nombraron el mejor partner de podcast en Samsung, ¿no? Un desarrollo bien importante con Amazon Music, en la parte de contenido también una relación muy importante con The Daily, The New York Times, y muchas otras cosas que hemos desarrollado. Se mencionan bien fácil, y anoche que empezamos a platicar de esto, que me puse a tratar de resumir el año, pues eso, se ven poquitas cosas, ¿no? Pero cuando lo vives en el año, fue un año muy intenso para nosotros. No, y ¿sabes qué? Creo que también refleja esta misma evolución que ya estábamos platicando de la industria del podcast en México. El hecho de que haya tantos partners, el hecho de que haya cosas internacionales que afectan positivo a México, pero que también haya desarrollos locales alrededor de ICAST, creo que es muy importante. Y entonces creo que la pregunta que se debe, nos queda un minuto y medio, entonces para acabar la entrevista bien, ¿qué se viene hacia 2023 para ustedes? Para nosotros 2023 es un año también de alto desarrollo. Lo que hemos percibido en el mercado es un gran interés por parte de las marcas de acercarse, de descubrir, de entender cómo funciona este ecosistema. Y quizás los clientes más avanzados con los que hemos trabajado, con los que ya tenemos prácticamente 3 años, empiezan a entender y se dan cuenta de todos los insights que podemos ir generando para su data. Y lo que es cierto es esta consolidación de audiencias, ¿no? Es decir, el 61% de la gente que sigue escuchando podcast en México consume más podcast que lo que consumió el año pasado. Este es un dato bien importante. O sea, es una audiencia que no llegó y se va a ir. No es una audiencia de moda, es una audiencia que
que muestra datos interesantes de crecimiento en consumo, datos muy interesantes de crecimiento en audiencia, o sea, crecimiento a 2 dígitos, crecimiento en mercados o en segmentos que normalmente se esperaba que no estuvieran, por ejemplo, 27% de crecimiento en audiencia de mujeres comparado con el 20% de hombres, ¿no? El desarrollo y el Sergio, crecimiento de consumo en ciertas categorías, perdón, cuéntame. tenemos que irnos. Te agradezco mucho por la No te entrevista. preocupes. Nos ganó el corte, pero de verdad, interesantísimo platicar contigo del año del podcast en Acast, todo lo que ha sucedido. Entonces, Sergio Domínguez, CEO de Acast en México, gracias por haber estado con nosotros.